a su lugar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Recuerde usted que estas palabras lo encontramos también en el Evangelio, hermanos, de Mateo, en el Evangelio de Lucas, pero hoy estamos ubicados en Marcos. Y en Marcos encontramos, hermano, lo que el Señor habla después de mostrar su grandeza, su poder. Recuerda que venimos hablando acerca, hermano, de los milagros, las maravillas, de sanidades, de multiplicación, hermano, donde el Señor alimenta a 4,000 personas y luego pues el Señor viene manifestando su poder, haciendo milagros y maravillas. Y esto, hermano, el Señor lo estaba pues manifestando, ¿verdad? Su poder, que no era hombre cualquiera, sino era Dios, el cual, hermanos, se dieron cuenta de que Él pues tenía poder, porque era Dios mismo, ¿verdad? Había tomado cuerpo, había tomado forma de hombre. Pero anduvo y caminó entre los discípulos, entre la multitud. Y ahí donde llegamos al versículo 27, ¿verdad? Después del versículo 22, donde Él sanó a uno, ¿verdad? Que recuerde usted lo que vimos hace una semana, ¿verdad? Aquel que no miraba, aquel ciego, donde el Señor le abre los ojos. Y después de este gran milagro, entonces el Señor, caminando con sus discípulos, dice la palabra que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos. Siempre hay algo que uno tiene que decir al respecto. Y esto es, hermano, una confesión verdadera y versus una confesión falsa. Y en esta ocasión el Señor pregunta, ¿verdad?, nuevamente a sus discípulos, que dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bendito sea Dios. Y el Señor nos pregunta a nosotros, ¿quién nosotros decimos? ¿Quién es el Señor? Vamos a desarrollar, hermano, esta palabra donde el Señor hace esta pregunta. Y por supuesto, ninguno, ¿verdad?, de los hombres que dice la palabra acertó quién era Jesús. Pudieron, hermano, dar una respuesta de lo que los discípulos dijeron. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista. Y usted sabe quién es Juan el Bautista, ¿verdad? Era uno que vino antes del Señor, el que venía, como dice la palabra, voz que clama en el desierto, el que preparaba el camino del Señor. Bueno, no acertaron. Quizá tenían una buena, pero yo creo que una confesión verdadera debe ser verdad, o debe ser certera. Debe ser, hermano, donde reconocer quién era el que estaba haciendo milagros. Entonces algunos atribuyeron y dijeron que era Juan, era el Bautista. Bueno, y otros hablaron de un hombre también tremendo que era Elías. ¿Quién era Elías? Elías también era el que también, hermanos, hizo grandes milagros, que pudieron ver con los milagros que hacía el Señor Jesús, pues dijeron, es Elías. Y no hay duda que Elías fue un gran hombre de Dios, pero no era Elías, era uno más que estos nombres mencionados. Dice, Elías y otros, algunos de los profetas. Entonces aquí encontramos una confesión, hermanos, falsa. No era, hermano, quién es, sino es el Señor Jesús. Yo creo que, imagínese, si tan solo usted pudiera
mirar un momento a través de la Escritura la multitud de gente, los que pudieron ver el milagro de aquel que le abrieron los ojos. Eso yo creo que todos los milagros que quizá usted ha visto debe de traer en nosotros una mayor convicción de quién es el Señor Jesús. El Señor Jesús no es solamente, Él es en nuestras necesidades personales o en lo que nosotros queremos. En esta ocasión, personas que traían sus enfermos, aquellos que tenían hambre, vieron el milagro de la multiplicación, y aquellos hermanos que de alguna manera venían, hermano, con una expectativa, vieron que había poder en el Señor, pero no le acertaron. Por lo tanto, era una confesión, porque recuerde usted que el Señor dice, ¿quién? Es una pregunta del Señor. Pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Es una pregunta, y a esa pregunta hubo una respuesta. Y hoy por hoy el Señor también siempre nos habla a través de su palabra. ¿Quién dice? ¿Quién? Dice la palabra, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos vieron como un multiplicador nada más. Otros vieron como Elías, que hizo algo bueno, por supuesto. Pero Dios, o el Hijo de Dios, es mucho más que ellos. Y esto es lo que la palabra hoy, hermano, el Señor me hablaba a mi vida. Y usted debe tener una confesión. ¿Cuál es su respuesta suya a esta pregunta? El Señor dice, y luego les dice el Señor a sus discípulos, entonces Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy? Vosotros, ¿quién decís que soy? Entra en un círculo más cercano. Hermano, en esto nos lleva a nosotros verdaderamente a ver la palabra de que nosotros no vamos a tener un concepto por lo que tal vez me va bien, o por lo que recibo bien, o por lo que vivo bien, o por lo que tengo abundancia, o por lo que tengo salud, no vamos a clasificar a Dios, quien es Él, a través de estas cosas, sino que es mucho más que eso, es salvación. Espero que usted en esta hora de esta tarde pueda, hermano, poner la atención y poder nosotros darnos cuenta, si el Señor estuviera delante de ti y te pregunta a ti, ¿y tú quién dices que soy? Esa es la pregunta. ¿Quién dices que soy? Usted y yo tenemos una respuesta. Y la respuesta quizá no lo habla, quizá no lo dice. Pero hay una respuesta que, hermano, definitivamente el Señor conoce de ti, conoce de mí. Mi respuesta, quizá puedo quedarme con la boca cerrada, o puedo tal vez quedarme sin palabras, pero el Señor conoce cuál es la definición o la seguridad que hay dentro de mí. Él es el que escudriña corazones, quien escudriña pensamientos. Ahora Él sabía que los hombres, porque son hombres, no eran los discípulos, tal vez estaban dentro de la multitud, pero no eran de los que anhelaban estar cerca del Señor. Por eso el Señor dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, los hombres no acertaron quién era. Solo dijeron era uno como los demás profetas, como uno de ellos. No creían, a través de los milagros, a través de las grandes maravillas, no pudieron creer que era el Mesías, sino era uno o otro profeta. Entonces viene la respuesta, mis amados, ante tal pregunta del Señor. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta de que el Señor tuvo un grupo de personas alrededor. Y tenía, él conocía, por supuesto que conocía. Y leí un poco los versículos más adelante donde él ve a un hombre llamado Pedro, ¿verdad? El cual es el que da la respuesta, pero también es el mismo el cual que recibe una
reprensión. Alabado sea el Señor. Ya, una de las cosas, hermanos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en nosotros cuando venimos, traemos nuestra vida delante del Señor, o cuando nos sentamos, sobre todo porque nosotros no venimos a escuchar, hermanos, solamente la palabra de Dios, sino que venimos para que el Señor nos lea lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque Él es el que escudriña nuestro corazón. Ahora hay personas que vienen tal vez a escuchar, voy y quiero pues escuchar algo bueno que me dé satisfacción y que me dé consuelo, tal vez. Vea por el un lado lo que es el oyente o la iglesia o la persona, empezando desde conmigo, todo lo que estamos aquí, venimos con una expectativa. Señor, hoy, ¿qué me tiene que decir? Que yo necesito aprender, que yo necesito saber y que necesito o que falta en mi vida. No, a ver, muchos vienen, voy a ir hoy y a ver si me va a gustar lo que van a decir. Llegó un joven rico con el Señor y era uno que sabía y que conocía y que vivía la ley. Todo eso lo he guardado, le dijo el Señor. Todo eso lo he guardado. ¿Sabes qué dicen los mandamientos? No adulterarás, no matarás. Dice, honra a tu padre, honra a tu madre. O dijo el Señor, todo esto lo he guardado. Todo esto lo sé. A lo mejor hay alguno aquí que dice, bueno, yo solo necesito esto, Señor. Pero el Señor nos dice a nosotros, yo sé lo que tú necesitas. Y una de las lecturas que daba yo y leía hoy también es que el Señor dice, cuando dijo Él que todos los mandamientos lo ha guardado desde su juventud, y el Señor dice que lo miró y le amó mucho. Mire lo que es el amor del Señor. Mire, te les hago una comparación. Esto es como las personas las mamás, quizá el niño quiere papa frita, pero lo que necesita es unas verduras. Y no le gusta comer al niño, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros, hermanos, así está nuestra vida. Y la mayoría de nosotros, si no necesitamos otra cosa, una de las cosas, yo meditando en la palabra, yo digo, cuando decimos amén aquí en el templo, hermanos, debemos decir amén lo que nos duele. ¿Me entendió? Porque a veces decimos amén a lo que como que nos infla un poco. Pero debemos de aprender a decir amén al que sentimos que como con el cuchillo que nos penetra adentro. Y debemos de decir amén porque dice que la palabra es como martillo que quebranta. O sea que cuando tú sientes el golpe, ahí debe de salir un amén y decir gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? La persona de hoy siempre dice amén o algo cuando la cosa sabe que como... Y yo meditando en la palabra, yo digo, Señor, entonces yo tengo que decir amén cuando me duele. Es como cuando lo inyectan a uno, hermano, con mucho dolor, los que no han sido inyectados y la primera vez que los inyectan y se queda la inyección en un solo lugar. Y todavía le dices, gracias y cuánto te debo. ¿Verdad? ¿O no así hace usted? Y aunque sales, pero tienes que decir gracias y tienes que pagar. No porque te dieron un dulce, algo suave, sino que porque te pincharon. Bueno, la mayoría, los que en alguna ocasión hemos estado con los doctores, hermanos, decimos hasta gracias, aunque nos pinchan y bota uno sangre, gracias. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir gracias al Señor cuando el Señor nos habla. Bueno, en la mayoría de los casos el Señor nos habla. La mayoría de las cosas el Señor nos habla. Debemos de ser una iglesia de aprender a dar gracias cuando nos duele o cuando nos martilla o cuando nos corta,
porque la palabra dice que es como espada de doble filo. Y aquí vemos la espada del Señor hablando y le dice, ¿quién dicen los hombres? Y dijeron que eran todo esto. Bueno, ya se quedó claro que su confesión no era verdadera. Dios quiera que no hay ninguno de aquí que solamente sirva al Señor porque le va bien, porque, o no sé, porque está viendo cosas buenas en su vida. No debe de amar al Señor por la salvación, porque la palabra dice que Él es el único camino, verdad y vida. Y dice, nadie viene al cielo, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. No se trata de cosas ni materiales ni de bienestar. Se trata, hermano, de que hay vida en Cristo Jesús. Y entonces dice el Señor va a los suyos y les dice, entonces Él les dijo, ya vimos lo que es una confesión falsa. ¿Alguno de ustedes se fue a confesar en alguna ocasión? Ya no dicen no. Bueno, por si acaso, yo nunca fui, supe. Pero hay algunos que van a confesarse. O sea, a sacar lo que hay dentro de uno, a decir verdad. ¿Verdad, hermanos? Confesar. ¿Qué entiende usted de confesar? Pues sacar lo que es verdad adentro. Decir lo que es. Porque el Señor les preguntó, bueno, el Señor ya, hermano, recibió la respuesta de que lo compararon con alguno de los grandes. Dios no quiere que usted vea a Cristo solamente como un grande. Grande queda corto. Poderoso queda corto. Debe de entender por medio de esta palabra hoy en esta noche que por Él vas a ser salvo. Que por Él no vas a ir a la condenación si verdaderamente tú eres una persona que le ha rendido su vida. Por Él solamente. No es por todas las cosas. ¿Y por qué mencionaba a este rico, el cual habla la palabra, hermano, donde dice que él era una persona que vivía pues todos los mandamientos? Pero el Señor le amó y le dijo, una cosa te falta, vende lo que tienes y dale a los pobres. Recuerda que cuál era el anhelo de este joven. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué era lo que quería? Vida eterna. Tenía buenas intenciones. Tenía un buen deseo, un buen anhelo. Pero no estaba dispuesto, hermanos, a verdaderamente a reconocer a Cristo como el único. Y dice la palabra, continuando en el versículo 27, entonces Él les dijo, 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Aleluya. ¿Quién decís que soy? Dios, hermano, hace esta pregunta. Hace esta pregunta. Y usted debe responderlo. Y usted debe escudriñar su corazón. ¿Quién usted dice que Él es para usted? Ay, fácil decir. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Uno puede decir eso. Fácil. Pero requiere una entrega. Y requiere una autonegación para ser verdaderamente, hermanos, no solamente de palabras. La palabra dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué le dijo? Tú eres el Cristo. Ahora usted aquí está. Una confesión verdadera. Pedro nos da a conocer lo que es una confesión verdadera. Él no dijo, oh, tú, bueno, como ellos, así como las personas dicen, ¿qué dicen? A ver qué dicen los hermanos. Dijeron los hombres que eran Elías, que era Juan, que era uno de los profetas. No, pero la mera confesión verdadera, es decir, como lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Tú eres el
Cristo. Aquí vamos a ver lo que es una confesión verdadera. Y de esto depende nuestra vida. De esto depende nuestro futuro eterno. De Él depende, hermano, la eternidad. Aleluya, recordándole a usted en esta tarde que, hermano, en usted hay eternidad. Y la confesión de Pedro, entonces él le dijo: vosotros, ¿quién decís que soy? Respondió Pedro: tú eres el Cristo. A su nombre, gloria. Tú eres el Cristo. Alabanza sea el Señor. Uno tiene que hacer su propia evaluación. ¿Quién digo yo que Él es? Y lo que corresponde a lo que yo digo. La responsabilidad que conlleva a lo que yo digo. La respuesta que cada persona le dé a esta pregunta, hermano, determina el futuro eterno de cada uno de nosotros. Como Pedro lo hizo: tú eres el Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora Pedro no titubeó. Pedro respondió sin temor alguno. Aleluya. Una de las cosas, por eso, hermano, es maravilloso caminar con Cristo. Y a eso me llevaba a mí, a Pedro, y la actitud de Pedro. Una persona, hermano, no puede decir tú eres el Cristo y tomarlo, hermano, o verlo de vez en cuando, o quitar los ojos en él. Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 13: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vemos a un hombre llamado Pedro en el Evangelio de Mateo, hermano, capítulo 14. Mateo capítulo 14. Aleluya. 14, verso 28. Mire cómo habla Pedro. En el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, ¿cómo dices? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Una de las cosas que le voy a decir a usted hoy: tener una confesión verdadera, hermano, implica con tener valentía. Implica, hermano, creerle a Él. Mire lo que Pedro le dice: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué tiene que ver con eso? Porque ninguno puede ayudarle a usted en su caminar diario. Ninguno. Por eso la fe verdadera que estamos hablando, o la confesión verdadera, esto conlleva, hermano, una seguridad en Cristo Jesús. Donde, hermano, pase, estés donde estés, pase lo que esté pasando. Como dice aquí en la palabra: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La garantía, hermano, de confesar, hermano, o la confesión verdadera. Pedro dependía ¿de quién? De Cristo Jesús. Ninguna persona puede depender de algo más que no sea el Señor. Y dice la palabra que Él caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Y este es maravilloso. Este es lindo, hermano. Por eso los verdaderos hijos, los verdaderos creyentes deben de saber, hermano, que el caminar en Cristo Jesús tiene sus
hermano, los obstáculos. Pueden haber mareas, pueden haber vientos fuertes, pero si la confesión es verdadera, Él está con uno en medio de cualquier circunstancia. Dice la palabra, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Alabado sea el Señor. Tuvo miedo. ¿Y qué pasó cuando tuvo miedo? Dice la palabra que comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Un hombre llamado Pedro. Alabado sea el Señor. Hermano, una confesión verdadera. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro? Estar con Jesús. ¿Sabe que estar con Cristo puede ser o puede de un momento a otro sentirse uno que se está hundiendo? Pero qué maravilloso es saber que Él está atento. Mire lo que dice la palabra. Cuando dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice la palabra que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe lo que es el trato del maestro con los discípulos de él? Con una persona que camina con Cristo, no como aquellos hombres. A usted y a mí no nos conviene tener una confesión falsa como la de aquellos hombres que dice la palabra, el cual decían que era Elías, que era Juan el Bautista, que era uno de los profetas. No, tenemos que tener la seguridad, como dijo Pedro, tú eres el Cristo. Eres el Cristo, no eres cualquier hombre. Eres lo esencial en mi vida, que no hay nada que pueda yo anhelar o donde poner mi confianza, porque solo Él es el Salvador de mi vida. Bendito sea el Señor. Y por eso Pedro, mire, por eso usted y yo, hermano, debemos de aprender de Pedro. Pedro, otra de las palabras que dijo Pedro, hermano, en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 68. Él dijo estas palabras, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo importante de que la iglesia, hermanos, dependa de la palabra del Señor. Si nosotros somos hijos, bueno, que ya somos viejos ahora, nuestros padres tal vez ya no están con nosotros o ya no nos corrigen, pero los que son hijos ahora, siempre los papás tienen algo que corregirnos. ¿O no así los hijos? Bueno, los hijos no los corrigen. Ya no le dicen nada, eso está mal, no lo vuelvas a hacer. Si lo vas a hacer, vas a tener consecuencias. Eso hay que decirlo, hermano. Eso hay que decirlo, y aunque lloren, hay que decirlo. Porque a ninguno le gusta que lo corrigen. ¿Ha visto usted alguno que se pone contento que lo corrigen? Que alaba a Dios, empieza a alabar, oh gracias Señor, porque has puesto a esta persona que me ha reprendido. No. Pero más el Señor, cuando Él nos reprende, es porque nos ama. Porque Él me quiere, porque no quiere que yo perezca, sino que quiere que yo sea salvo. Por eso el Señor me dio su palabra. Yo me sentaba en una silla y yo visualizaba al Señor y le pregunto, Señor, todo está mal dentro de mí. Sí. Es como con el policía. Te pregunta tu nombre y no tienes identificación. ¿Cómo te llamas? Tal. ¿Ok? Y él lo apunta. ¿Y tu fecha de nacimiento? Tal. ¿Y de dónde eres? Tal. Hace unos 20 años me hicieron a mí, me paró el policía. Bueno, yo iba caminando, no andaba en carro. Me paró un policía, hermano. No me puso las luces porque estaba caminando, pero sí me paró. Detente ahí. Se bajó de su patrulla. ¿Cómo te llamas? Estaba investigando algo. ¿Tu identificación? No andaba porque salía a comprar una bebida
tienda ahí. Y siéntate ahí. Me sentó. Se fue a su carro. Y luego vino otra vez. ¿Cómo era que te llamas? Pues le dije otra vez. Hay que hablar verdad, hermanos. Porque si hubiera mentido, me hubiera llevado. Porque los que mienten ya no pueden completar lo que habían dicho. Me preguntó otra vez. ¿Y fecha de nacimiento? Otra vez. ¿Dónde vives? ¿Cuál es el número de apartamento? Otra vez. Sigue sentado ahí. Y estaba hablando en su radio ahí. Otros 10 minutos. El número de apartamento. Y todas las preguntas, lo mismo, porque yo viví en tal número, mi nombre es, y tal. Bueno, puede decirte, me dejó ir a mi casa. Porque no andaba identificación. Pero algunos mienten. Si estuviera escondiendo algo. Si fuera yo un prófugo. Imagínate que le digo, me llamo Francisco, y cuando me preguntan en 15 minutos, ya se me olvidó que le dije Francisco. Si con los hombres, hermano, a veces uno, pues hay que hablar verdad. Porque todo lo que diga será usado en tu contra. Imagínate a un Dios, hermano, que conoce nuestra condición. Debemos de ser tan sinceros delante de su presencia. Si nuestra confesión no ha sido la verdadera, Señor, yo le pido en esta noche, ayúdame, que yo sea un profesante verdadero y que te ame a ti y que viva para ti. Y la buena noticia que nosotros tenemos es que nosotros no estamos solos, dice el Señor. Tiene su Santo Espíritu que ayuda a cada individuo, hermano. No se trata de nosotros solos, sino que está su poder obrando en aquel que quiere y le rinde su voluntad. Una confesión verdadera. Estoy hablando de una confesión verdadera, hermano. Nosotros no podemos. Usted sabe que no puede engañar. Yo que conozco a mis hijos que están conmigo, yo sé cuando me están como mintiendo, hermano. Yo sé que toda mamá y todo papá sabe. Como que está mintiendo. Y uno sabe cuando están hablando verdad. Si es que somos hombres, personas, y cuánto más el Señor. Usted no puede decir, Señor, ¿cuál es tu concepto de Él? ¿Tú eres Elías? No, hermanos, es el único que salva. Su nombre es Cristo Jesús. Y en esta palabra, el cual leía yo en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, hermano, lo que es depender del Señor. Los que dicen que es como Elías, no dependen de Él. Los que dicen que es como Juan el Bautista, no dependen de Él. Solo tienen un buen concepto de Él. Y nosotros no podemos tener un buen concepto de Él. Debemos de verlo y amarlo como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. No solamente aquí en la cabeza, sino que debemos, hermanos, de vivir para Él. Si hay alguien a quien usted debe de obedecer y amar sobre todas las cosas, es el Señor. Amarlo, obedecerlo, creerle. Puede dudar de sus hermanos, puede dudar de quien sea, pero de su palabra no dude, crea. Es palabra de vida y palabra de verdad. Aleluya. Dios quiere, hermano, que en este lugar, que en esta iglesia se levantan hombres que no se apoyan en su propia opinión, en su propio consejo, sino que su temor sea Dios. Porque lo que hace uno, hermano, ¿de qué te sirve tú saber que hay un Dios bueno, bonito, maravilloso, que te ha dado esposa, o que te ha dado hijos, o que te ha dado casa, si no le honras con tu vida? ¿Para qué? ¿Por qué es eso? Ay, qué bueno es Dios, qué bueno. ¿Lo buscas? ¿Le amas? ¿Le sirves con todo tu corazón? El Señor no quiere poetas, hermano. El Señor quiere corazones sinceros.
A su nombre sea la alabanza. Y yo a eso voy yo también. A veces como que somos tan buenos, hermano, ¿cómo le llaman los que exponen como poesía? Hasta lloran. Actores. Ay, llorando el hermano o la hermana. Verdaderamente porque lo conoces. Yo no tengo nada. Lloras sincera o sincero. Gloria a Dios. Pero eso es. O solamente para que nos ven, que digan, oh, este sí es cristiano. La gran pregunta del Señor, ¿y vosotros quién decís que soy? Discípulos del Señor que estamos aquí. A su nombre sea la gloria. Qué maravilloso. Dice la palabra, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, y en su verso número 60. ¿Qué vas a hacer tú ante la palabra del Señor? Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Escucharon el mensaje? ¿Qué era lo que habla el Señor? Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí viene la respuesta de Pedro. ¿Se da cuenta, hermano? Que la verdadera, hermano, la confesión verdadera te hace a entender que sos un necesitado de consejo todos los días de nuestra vida. Yo así lo he visto, hermanos. Somos unos necesitados de consejo de su palabra todos los días de nuestra vida. Pedro, que había, hermano, confesado quién era él, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que te hace a ti? Si alguna vez te has ofendido por alguna palabra, que sea la palabra del Señor, hermano, no te ofendes más. Diga, gracias, Señor. Siempre la palabra llega a nuestra vida como un espejo. ¿Cuántos pasaron por el espejo antes de venir acá hoy? No, ¿verdad? Amén. Gracias por ese sincero, hermano. ¿Y los demás? No, yo así salí del trabajo, me vine para acá. A mí no me importa. ¿Qué es lo que hace el espejo? Manifiesta lo que está mal en nosotros. ¿Qué es lo que hace el espejo? Si la corbata lo tengo acá y usted, hay hermanos que yo platico y están tan contentos, su corbata acá está.
Y ellos no se dan cuenta y dicen, amén, sí, hermano, claro. Este hermano, agárrelo aquí y muévelo. Oh, gracias. Pero si se hubiera parado ante un espejo, pues se lo va a arreglar. Cuando te paras ante un espejo y quizás tienes una mancha o algo en tu cabello, como cuando usamos a ver gelatina, ¿verdad? Parece que uno tiene caspa. ¿Te ofendes cuando te mires la caspa de gel? No te ofendes. Te lavas. Te echas un buen shampoo. ¿Sabe lo que hace la palabra del Señor? Mostrarnos siempre nuestra situación y decirnos que debemos de avanzar en nuestra vida. ¿Alguien da gloria al Señor? Y entonces Pedro dice, nosotros no te vamos a dejar. Aquellas personas que dejan, que son inconstantes, que se van y vienen y que hay otras cosas más importantes. Hermano, perdón lo que le voy a decir, pero es una confesión falsa. Porque el verdadero, este es como aquel niño, hermano, que abraza a su mamá y llora, pero lo abraza y no se quiere ir. Pedro dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que se vayan los que no son verdaderos, pero nosotros nos quedamos. Así dijo Pedro. Y no se quedan porque son perfectos, sino que se quedan porque saben que ahí está el que puede obrar en sus vidas. Se quedan porque ahí está el autor de vida, el autor de salvación. Por eso el que se aleja del Señor pierde, pero el que se acerca, aleluya, tiene el privilegio. Él es, hermano, el arquitecto, el carpintero, el alfarero, que nos da forma cada día. No, hermano, yo ya no voy a esta iglesia. No, dijo un hermano un día que ya no vienen ahora. Y él me dijo, hermano, ¿y su amigo? ¿Por qué ella no vino? No, dices que aquí dice que son puros, son puros golpes. Pues hermano, pues ni modo, si tienes un moretón y lo tocan. O es como si está fracturado del pie y te empujo. Pues claro, cuando uno está herido, hermano, no lo toquen. Pero la palabra de Dios siempre nos toca. Y dijo este hermano, no, ya no vino. Dijo, ¿por qué ya no vino? No, porque dice que pura exhortación. No hay amor aquí. Mire el gran amor que le mostró el Señor a este joven y le recuerdo otra vez. Le amó mucho. Chulo, mi hijo. Una cosa te falta. Con amor. Wow, que te digan a ti. Eso no es amor para ti. Que tú ponte en el lugar de ese joven. Que te digan, vende todo lo que tienes. Y heredarás la vida eterna. Uf. ¿Qué hizo este joven? Dice que se puso triste el joven. Y se fue. Siempre, a veces nosotros tenemos valor de venir ante el Señor. Somos los modelitos. ¿Cómo decir, verdad? Como que vamos a ver qué tiene. Oye, pues ya estamos bien nosotros, ya. No debes tener ese concepto de ti mismo. Debes tener un concepto de ti. Y debo tener un concepto de mí. Que voy a dejar de recibir palabra que necesito cuando me vaya de esta tierra. Mientras esté vivo, siempre el Señor va a estar tratando conmigo. Porque Él no quiere que me pierda. Así dice su palabra. Él no quiere que se pierda uno. Él quiere que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y no va a ser como yo quiera ni como tú quieras. Va a ser como Él dice en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que le hace a uno, hermano, persistir? Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántos tienen prioridades?
Ninguno. Pues hoy debe de tener una prioridad número uno. Amar a aquel que te ha amado. Honrar a aquel que te honró. ¿Por qué somos honrados? Porque no merecemos, hermanos, ser perdonados. Lo que merecíamos es la muerte, pero Él nos dio vida. Prioridad. ¿Alguien entiende qué es prioridad? Por ejemplo, una de las prioridades que usted hace, todos tenemos carros, ¿verdad, hermano? Tú no dices, no tiene gasolina, pero lo arranco mi carro, me voy, como quiera se va. Pensa eso. No le pongas gasolina, poner en el parqueo y salir corriendo cuando faltan 5 minutos para ir al trabajo. Y métele la llave, arráncalo. No, mi gasolina para mañana. Y si no tienes, aunque sea solo $5, tu prioridad. Mire cómo somos nosotros. Prioridad. Sí pongo un ejemplo, pero lo de Dios no es importante. La de mi alma no es importante. Me puedo dar el lujo y el gusto hacer yo lo que como puedo y como quiero. Hermanos, estoy ante la palabra del Señor, donde el Señor comienza a hablar en el versículo número 60 del capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Un discípulo debe de recibir lo que la palabra del Señor nos da. Regresamos mejor a Marcos. A su nombre, gloria. ¿Quién dicen ustedes o decís que soy? Respondieron ellos, tú eres el Cristo. Era una seguridad. Usted y yo tenemos que tener esa seguridad que Él es Cristo y tener estas palabras que dijo Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Siempre he visto que hay personas que hablan bonito. Hay mucha gente, hermano. Usted no escucha. Hay predicadores, hermano, de verdad, que Dios los bendiga, que son bonitos para hablar. De verdad. Tienen palabras. Hasta usted se siente como que salta en su silla. Pero a veces la palabra nos tiene que como sentarnos bien. Sentarnos bien. Pero el Señor dice y les comienza a anunciar a ellos. Se da cuenta que la mentalidad del hombre, y a pesar que ellos eran los discípulos, saltó al versículo 31 y comenzó a enseñarles. Mire, ¿qué es lo que hace un discípulo? Aprender a escuchar, aprender a recibir, aprender. ¿Quién es el maestro? El Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. No solamente es una confesión verdadera, sino que es una autonegación total que enseña el Señor. ¿Qué le diría usted a X hermano que le diría: hermano, voy a mi casa y me han dicho que me va a matar cuando llego? ¿Cuál sería nuestra actitud nosotros? Tal vez como la de Pedro, ¿verdad? Vamos a agarrar y le decimos: no te vayas a tu casa, yo tengo un cuarto para ti. Y si no tengo, pues lo consigo. Trato de ayudarle. Mire lo que es la mentalidad de ellos. Pedro no quería aceptar eso. Como muchos de nosotros, no queremos aceptar el camino del Señor que nos enseña. No queremos. Queremos nuestro propio camino. Queremos nuestro propio gusto. Queremos, hermanos, cuánta gente profesa a Cristo, pero camina como le gusta. No esquivaría todo lo que el Señor acaba de narrarle a sus discípulos de lo que le iba a pasar.
¿Cuántos de nosotros nos gusta el sufrimiento? Por favor. A nadie. Pero el Señor les enseña un camino. Por eso dice la palabra que el camino del Señor no es nuestro camino de nosotros. Y esto les decía, dice, claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. A su nombre sea la gloria. Comenzó a reconvenirle. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Enseñarles. O vamos la palabra, les está revelando. ¿Por qué revelar? Algo que viene. ¿Qué es revelar? Usted no sabe lo que viene. Pero si alguien le diría, no te vayas a trabajar mañana porque allá hay algo peligroso. Saber si lo va a creer o no. Pero como aquí el que está hablando es el Señor. Les revela lo que el Señor iba a hacer o lo que le va a pasar. Y esto lo que provoca una incomprensión en los discípulos. ¿Se puede comprender? ¿Cómo? A lo mejor tú estás en eso. No puedo comprender por qué me pasa todo eso. No te preocupes más. Hoy nos da una respuesta el Señor. Ámale al Señor con todo tu corazón. Tal vez no comprendes, pero aprendamos a darle gracias y a darle gloria. Lo que el Señor les está diciendo les trae, hermano, o provoca en ellos que no pueden comprender. Tanto así que Pedro lo toma aparte para decirle que no le sucediera tal cosa. Y tal pareciera que el discípulo se rehúsa. ¿Quién es Pedro? El discípulo. ¿Quién es el maestro? El Señor. Vemos la actitud del discípulo que se rehúsa no solo al sufrimiento y muerte de su maestro, sino también al camino que le toca seguir. Se rehúsa. ¿Alguien sigue aquí, hermano? Vemos la actitud de un discípulo. Por eso el Señor les dice, pero Él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro. Primero Pedro reprendió y luego el Señor lo reprende. Mire, hermano, aquí hay creo que aquí nos vamos a detener ahora, pero vamos a seguir. ¿Por qué? Porque se da cuenta el discípulo no quiere. Ni quiere que el Señor se vaya donde acaba de decir que va, y menos el discípulo. Eso es lo que pasa ahora. Los discípulos no están dispuestos a sufrir. Por eso buscamos nuestras comodidades. Se rehúsa al sufrimiento, a la muerte del maestro. Y también al camino que le toca seguir. Por eso el Señor dice, volviéndose y mirando, los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Poner las cosas o poner la mira en las cosas de Dios implica estar dispuesto. Amén, iglesia. Bueno, si su confesión de usted es verdadera, va a decir amén. Y si no, pues es tiempo de arrepentirse hoy. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Eso es lo que pasa. Quieren ser discípulos, pero no quieren ver el camino de Dios. Quieren ser discípulos, pero seguir caminando en sus propios caminos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, ahí llega claro la respuesta del Señor.
para ser un discípulo. Por eso la confesión, hermano, no debe ser una confesión falsa, debe ser una confesión verdadera. Porque la confesión verdadera te hace asumir que la vida no es fácil, pero no imposible, porque Él está con nosotros. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Aquí había un mensaje. ¿Quieres tú ser cristiano? Amén. Negate pues vos. Toma tu decisión. Deja de verte a ti como prioridad tu vida o lo tuyo, sino que ve el camino que el Señor está enseñando. Tomar su cruz. Y cruz, hermano, es sufrimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Gloria al Señor. ¿Dónde está nuestra mirada nosotros? Ay, yo creo en Cristo. Pero ¿estamos dispuestos al camino que el Señor nos enseña? Ese es el taller del maestro. Ese es el taller del maestro. Nosotros decimos, qué bueno que leemos la palabra y miramos a los hombres del Antiguo Testamento que vencieron porque Dios estaba con ellos. Sufrieron, hermano. Sufrieron persecución, sufrieron guerra, fueron victoriosos, pero no murieron, como dice el salmista, aunque anden en sombra de muerte, o en valle, o en sombra de muerte. No temerá mi corazón porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta es la bendición del discípulo. Aunque sufre, aunque padece, pero hay quien por uno. Pero el que no es verdadero, hermanos, Dios siempre nos habla donde tú estás sumergido. Dice la palabra, entonces, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, uno a veces piensa que solamente es ser participante con los creyentes. No, hermano. No. Tenemos que tomar una decisión. El verdadero discípulo se aferra y no encuentra algo más importante que dar gloria a Dios, que honra a Dios. A su nombre, gloria, hermano. Algunos están como así. Padre mío, esto se trata de tu alma, hermano. Se trata de vida eterna. No estamos haciendo propaganda de cosas terrenales, sino estamos, hermano, viendo lo que el Señor quiere para su iglesia. Vida eterna es lo que el Señor quiere dar. Niégate a ti mismo, hermano. Hermana, niégate a ti mismo. Niégate. Corre a Cristo siempre. Siempre. Ay, es que me llegó una prueba. No hay excusa. Siempre. Si no, cosas difíciles, siempre a Cristo. Por eso el Señor, pues es el ejemplo, hermano, el ejemplo que Él se puso primero. Padecer, sufrir, todo eso. Y si vamos a decidir hoy seguir a Cristo, como dice el canto, he decidido seguir a Cristo. Hermano, tal vez tienes que renunciar a cosas que te gustan o que te agradan. Y quizá eso implica traerte, hermano, situaciones duras a tu vida. Pero debe de serle fiel al Señor, porque
Saben que hay gente hoy que no quiere padecer. Prefiere estar mal con Dios y estar bien en este tiempo presente. Prefiere estar seco de su alma, pero estar contento en este tiempo. Y yo siempre le digo a usted que vamos corriendo en este mundo. Dice la palabra, el escritor Moisés, hermano, en el Salmo 90, él dice, habla de que el hombre es como, hermano, como la hierba. Y tú dices, volveos. Dice uno, por más fuerte que se siente, ahorita dice el Señor, ya tienes que se acabó tu tiempo. Se acabó tu tiempo, hermano. ¿Cuántas personas se les está acabando el tiempo estos días, hermano? Vivimos en un mundo ahorita, hermano, donde tienes que encomendar tu alma al Señor en todo momento. Donde quiera que estás, en el parqueo, en la tienda, en el mall, si te gusta estar en el mall. Ya no te metas donde hay mucha gente, porque eso les gusta a los asesinos ahora. Ay, es que allá está bien bonito. No, hermano. Ya no esperes que tenga. Yo voy a hacer, me voy a santificar, voy a amar a Dios cuando tenga mis 60 años. Hasta ahora los niños se están muriendo. La palabra del Señor nos habla de una pregunta del Señor y de una confesión. Vemos la confesión verdadera de los discípulos y la confesión falsa. No veas a un Dios tan bueno, grande, maravilloso, porque wow, te va bien, porque tienes salud. Velo más que eso, tu Salvador de tu alma. Eso es el mensaje de hoy. Quien tú dices que es el Señor para tu vida. A su nombre, gloria. Por eso, hermano, si vienes aquí porque tienes tiempo, no, ya renuncia a eso, hermano. Dice que el que se avergüenza del Señor, se avergonzará él. De él en aquel día. Agrademos a Dios con nuestra vida, sirvámosle con todo nuestro corazón, sacudémonos del polvo, hermano, de la carga pesada que te detiene, y vivamos para la gloria y la honra de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. Te vas a ir a la casa ahorita con esta pregunta. ¿Lo mío es una confesión falsa o es verdadera? Los verdaderos son como el apóstol Pablo, quien dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y viene la lista. Y Pedro le dice al Señor, ¿a quién iremos? No hay. Ese es como que aunque me corren, aquí me quedo. Aunque me saquen, aquí es mi lugar. Un día les mencionaba yo acerca de uno que lo corrieron de su trabajo, lo corrieron por esa puerta, dio la vuelta y entró por la otra puerta. Solo por los $. Digo, me corrieron, pero no me voy, dijo. Y se puso a hacer otra vez lo que siempre hace. Ya te dijimos que no trabajas más aquí. Ay, no oigo. Sigo trabajando. Si mire lo que hace uno por los $. Algunos hasta los han ofendido, hermano, los han insultado en el trabajo. Y ahí sí. Ahora el Señor nos exhorta y nos ama. Duros estamos. Y a veces lo miran a uno en el trabajo. ¿verdad? Inútil le dicen a uno. ¿Y uno qué dice? No oigo. Saber a quién hablaron. Ya, sí. A las 8 de la mañana o a la hora que entra, ya está otra vez ahí. Como que si nada pasó. Pero el Señor que nos habla con amor. Yo te doy vida, mi hijo. Yo te amo. Yo morí por ti. Yo tengo planes de bien para ti. Pensamientos de bien tengo acerca de vosotros. Dice, pensamientos de bien y no de mal. A veces nos convertimos en la gente que le gusta la mala vida, hermano. Pero el Señor nos ofrece. Mire, el engañador ha venido. El enemigo ha venido para matar, robar y destruir.
Pero el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Gloria a Cristo. Algunos como que están así. No, hermano, no te preocupes. Si has escuchado este mensaje hoy, sé un profesante verdadero. Esto no es para que a mí no me quieren. No, sí te quiere Dios. Te ama Dios. Por eso nos habla. Por eso nos enseña. Su amor es tan grande. Hermano, que se entristece cuando a las personas le damos la espalda y que Él ya hizo el sacrificio más grande por nuestra vida. ¿Sí? Que el Señor les bendiga en esta noche. Nos ponemos de pie, hermanos. Que la paz del glorioso Salvador y su Santo Espíritu sea para ti, sea para todos. Y que no digamos, hermano, Elías, no le llames Elías al Señor, hermano. No le llamas Moisés, no le llamas, hermano, solo porque te da provisión, como Moisés cuando tocó la roca y salió agua y bebieron todo. No, hermano. Él sacia tu sed espiritual. Él tiene mayores privilegios para nosotros, vida eterna. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar, hermano, y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, que habitas en gloria, muchas gracias. Tu palabra dice que tú eres el mismo. Las generaciones pasan, las generaciones, Señor, tú eres Dios, dice Moisés, de generación en generación. Muchas gracias por